Pues, bienvenidos a la sesión sincrónica de hoy, el lunes 4 de agosto del 2025. Estamos con el técnico en asesoría comercial y hoy estamos desarrollando las actividades de la guía número 3, vender productos y servicios. El resultado de aprendizaje número 2, efectuar la venta. Damos la bienvenida a los aprendices que se encuentran en este momento en la sala. Mayra, Angelis, Elkin, Alejandro, Jonathan, Joana y Carol. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para continuar con el tema de hoy. Vamos a hablar dentro del resultado de efectuar la venta, de lo que es la estrategia de ventas y las actividades que se desarrollan desde el área comercial relacionada con la gestión de ventas. Bueno, ahí ya estamos compartiendo la pantalla. Entonces, bueno, pues la administración de ventas es un trabajo que está ligado a la gestión estratégica de las ventas en cualquier empresa. Entonces vamos a mirar desde el área comercial cómo se administra el proceso de ventas, sobre todo lo que tiene que ver con presupuesto de ventas, cuotas de ventas, número de vendedores. Más adelante vamos a hablar de asignación de territorios de ventas. La idea es que ustedes vayan teniendo una idea clara acerca de cuáles actividades se desarrollan en el área en la cual ustedes están desarrollando la formación y pues que son propias de todas las organizaciones que comercializan productos y servicios. Bueno, entonces vamos a hablar algo acerca de conceptos de administración, planeación de ventas, el establecimiento de las cuotas, la supervisión y control de vendedores, prospección de ventas, reclutamiento de vendedor, funciones de los vendedores, capacitación y evaluación de los vendedores. Bueno, entonces, cuando hablamos de administración de ventas, pues nos referimos a toda aquella combinación de recursos humanos, financieros y administrativos, así como técnicos, orientados a obtener el óptimo rendimiento de todas las acciones que se desarrollan en el área comercial, alcanzando unas ventas eficientes y teniendo como pues, objetivo maximizar la utilidad de la organización. Que aquí hay personas por ingresar, listo. Bueno, entonces, dentro de todas las empresas, digamos que pues existen diferentes procesos estratégicos en diferentes áreas. Entonces aquí tenemos un ejemplo, una empresa conformada por el área de investigación de mercados, el área de ingeniería y mantenimiento, el área de abastecimiento, el área de administrativa y contable, donde se encuentra también pues el área de contabilidad, el área de recursos humanos, y la que tenemos aquí resaltada pues tiene que ver con el área de mercadeo. En este caso es una empresa de fabricación. Entonces viene diseño y desarrollo de productos, ventas y mercadeo, manufactura, almacenes, almacén y embarque y cobranza. Entonces, cuando hablamos de valor de los procesos, pues hace referencia a que dentro del área comercial se encuentran todos los procesos que le generan a la empresa rentabilidad, ¿sí? Y sus objetivos o sus actividades están orientadas al cliente. Digamos que dentro de esa cadena de valor, un elemento que hoy es muy importante para el área comercial es el servicio postventa y el CRM, del cual vamos a hablar más adelante, que es como la gestión de la relación con los clientes que permite a través de bases de datos mantener el contacto con los clientes. Ya ustedes trabajaron algo muy parecido de bases de datos en la guía número 1 y que tiene que ver precisamente con ese proceso que desarrollamos desde el área de ventas, que no es solamente prospectar, sino también retener y mantener clientes, ¿no? Bueno, entonces, dentro de la administración de ventas, generalmente el equipo comercial, pues la tarea principal es vender, pero para poder llegar a esas ventas hay unas tareas que tienen que ver con ese proceso, que se llama justamente gestión. Entonces, uno de ellos es la prospectación y el seguimiento de prospectos, pues que vamos a verlo ahora, que es la consecución sistemática de clientes. Desde el área
digamos, directiva de ventas o de comercialización está la selección, capacitación y evaluación de vendedores. La empresa interpone un sistema de remuneración e incentivos al personal de ventas. Existen unos objetivos para la organización que están muy relacionados con su estabilidad financiera y esos objetivos pues se convierten en un presupuesto de ventas y ese presupuesto de ventas se convierte en unas cuotas de ventas, ¿no? Y con base en eso, pues la empresa lo que busca permanentemente es el análisis o el seguimiento de estos seguimientos a las cuotas para identificar entonces la rentabilidad de los productos con respecto al proceso de venta, ¿no? Y también tenemos el control de servicio al cliente, que son unas actividades que también recaen sobre el área comercial, específicamente sobre el personal del frontline, que son los que están frente a los consumidores y que facilitan que a través de una muy buena atención y disponibilidad de servicio, pues los consumidores no solamente regresen a la empresa, sino que también generen buenos comentarios para atraer a otros clientes adicionales. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta en el equipo de ventas? Pues algunos conceptos básicos como el mercado potencial, que es el grupo de consumidores a los cuales está dirigido el producto o servicio. Eh, por ahí he visto algunos trabajos que han entregado ustedes y pues ya he hecho algunas correcciones porque ustedes ya tienen que ir pensando un poquito más con cabeza comercial, ¿no? Un trabajo, por ejemplo, orientado a una agencia de viajes, estoy hablando de un taller que se llama propuesta comercial. Entonces, una fábrica de gaseosas le hace una propuesta comercial a una agencia publicitaria, a una agencia de turismo. Y pues la agencia de turismo, como todos tenemos claro, pues es aquella que se dedica a comercializar a través de un servicio destinos turísticos. Y para eso lo que ellos hacen es generalmente el transporte y el hospedaje de las personas, pero pues una empresa de turismo no se encarga, por ejemplo, de distribuir gaseosas, como se ve en el trabajo. Entonces, ya usted tiene que ir pensando qué es un mercado potencial, porque no todos los mercados son potenciales. Si yo produzco gaseosas, pues mi mercado potencial no son las agencias de turismo, ¿no? Son más bien los destinos turísticos conformados por restaurantes, hoteles y otros tipos de establecimientos que podrían hacer parte de esa cadena del servicio turístico, pero no la agencia turística. Entonces, el mercado potencial pues sencillamente dentro de ese gran mercado grande conformado por muchas empresas y personas, cuál es esa fracción del mercado que realmente estaría interesado en comprar mi producto o servicio y que en potencia se puede convertir en un cliente, un comprador, ¿no? Bueno, y el potencial de mercado es la capacidad de absorción para un producto o servicio de un mercado determinado. El potencial del mercado no solamente es el tamaño, sino que también tiene que ver con la tasa de consumo. Entonces, qué tan grande es ese mercado teniendo en cuenta el consumo de productos, ¿sí? Porque teníamos claro que si estamos hablando, por ejemplo, de productos de consumo masivo, pues no sé, el consumo de arroz en Colombia es diario, o sea que una familia consume arroz diario, pero si estamos hablando del consumo, por ejemplo, de televisores en una familia, pues la periodicidad de compra de un televisor no es muy cercana, ¿cierto? Y una familia puede comprarse un televisor cada 5 años o cada 10 años. Entonces, eso hace referencia al potencial del mercado, ¿no? El mercado cautivo son aquellos consumidores, el grupo de consumidores a los cuales el producto o servicio ya se ha convertido en una opción, ¿cierto? Y entonces ya han iniciado el consumo o también han tenido la oportunidad de consumirlo en algún momento, así no sean clientes frecuentes, pero hacen parte de ese mercado cautivo. Allí es la importancia de las bases de datos para que podamos identificar con qué frecuencia una familia compra y más bien cuándo deje de comprar, ¿sí? Y por eso muchos establecimientos utilizando, por ejemplo, esas tarjetas de puntos, identifica frecuencia de compra y última compra, y cuando la persona ha tenido cierto tiempo de que no compra los productos, pues ellos lo contactan para lograr que nuevamente haga parte de los consumos permanentes para su hogar, ¿no? Está el segmento del mercado que lo vimos también en
en la guía número 1, que es ese pequeño grupo de personas que tienen características similares, o sea, homogéneas, porque el mercado está conformado por personas con características heterogéneas o diferentes, entonces el segmento los agrupa y alcanzamos a ver algunas variables de segmentación muy utilizadas, que son las variables geográficas, demográficas y psicográficas, y que me están condensando unos clientes que por sus características pueden ser similares y se pueden ver atraídos por mi publicidad o por la promoción de mis productos, ¿no? Y otro término importante es el pronóstico de ventas, que es la cantidad de ventas que se puede esperar de un mercado. Y ese pronóstico de ventas es uno de los elementos que se tiene en cuenta, por ejemplo, en el presupuesto de ventas o en la cuota de ventas. Aunque la parte más importante del presupuesto de ventas, pues nos la da son los valores financieros, ¿cierto? La cantidad de recursos que la empresa requiere para poder sobrevivir o para mantenerse por encima de su punto de equilibrio, ¿no? Bueno, ¿qué hace un gerente de ventas por lo general? Esto depende mucho del tipo de empresa. Aquí, por ejemplo, podemos mirar en una empresa grande que sea productora y comercializadora. Un gerente tiene que pronosticar las ventas. Dentro de ese pronóstico, pues él tiene en cuenta los costos de la empresa y lo que la empresa tiene que vender durante un periodo de tiempo, generalmente mensual, pero también tiene en cuenta para ese pronóstico de ventas la capacidad de producción, ¿cierto? O la capacidad instalada de la empresa. Otro punto que desarrolla es la asignación de territorios y establecer cuotas de ventas, porque cuando estamos hablando de una empresa como por ejemplo en Colombia FEMSA, que es Coca-Cola, o por ejemplo Bavaria, pues ellos tienen a Colombia dividida en territorios y en cada territorio tiene un gerente de ventas que actúa como una persona regional. Entonces, él es el encargado de identificar que el territorio de ventas, pues de acuerdo a su potencial y de acuerdo a su presupuesto de ventas, pues logre con unas cifras y pues se apalanca, lógico, de ahí hacia abajo, en por ejemplo los directores comerciales o el director de ventas o el coordinador de ventas, que son también los responsables de que se cumpla ese objetivo en cuanto a presupuesto de ventas. Tercera actividad, establecer políticas de ventas, descuentos y créditos. Entonces, pues de acuerdo a las fluctuaciones del mercado y a las necesidades, así como a las temporadas, pues el gerente de ventas analiza un cronograma de promociones y descuentos durante todo el año. Entonces, allí se establecen unas políticas de ventas, otros elementos importantes asociados a la venta, como por ejemplo las líneas de crédito o participación con otras empresas que emiten crédito, que también hoy en día se utiliza mucho en las empresas, ¿no? Bueno, cuarto, debe presupuestar los gastos de venta y controlar esos gastos. Los gastos de venta, pues corresponden a todos aquellos gastos en los que incurre la fuerza de ventas por desplazamientos, por alimentación. Y si estamos hablando de correrías de ventas, que es cuando el vendedor visita otros territorios diferentes donde vive, donde requiere un hospedaje, esa es una correría, entonces ahí los gastos pues se incrementan. Y ese control de gastos pues permite que el territorio sea económicamente eficiente o no. Entonces, ellos son los encargados de presupuestar esos gastos y hacer el control, ¿no? Bueno, quinto, el gerente de ventas también debe establecer el sistema de indicadores de control y mantener las estadísticas de ventas. Entonces, aunque las cuotas de ventas se dan para un periodo largo, por ejemplo, un mes, un vendedor conoce su cuota de ventas en un mes, los seguimientos por lo general se hacen semanalmente. Entonces, allí se analiza qué tanto ha avanzado el vendedor en cuanto al cumplimiento de su cuota de ventas, ¿no? Bueno, es el responsable de controlar, supervisar las ventas, contratar los vendedores, capacitarlos. Pues no directamente él, tiene un equipo de capacitación por lo general si la empresa es muy grande y si es pequeña, el mismo gerente de ventas se encarga de hacer la capacitación. Participa en las juntas de ventas, dirige la asistencia a exposiciones, trata directamente con clientes muy importantes. Entonces, en todas las empresas, pues hay los clientes que son en algunos casos llamados como VIP o clientes MAI de muy alta importancia. VIP significa Very Important Person y su importancia radica en la capacidad de compra frente a la empresa. Entonces, ciertos grupos de clientes no son atendidos por la fuerza de ventas porque son unos clientes muy importantes para la empresa, entonces son atendidos directamente por la gerencia de ventas, ¿no? Y las estrategias para ellos, pues también son diferentes, ¿no? Bueno, actividad número 12, establecen sistemas de remuneración de vendedores, establecen sistemas de incentivos para la fuerza de ventas, organizan convenciones de ventas, evalúan el desempeño de la fuerza de ventas e informan a la dirección sobre los resultados del área. Entonces, esas son algunas tareas típicas de los gerentes de venta. Lógico, depende del tipo de empresa, pueden cambiar algunas modificaciones, pero
por lo general contiene algunas actividades relacionadas con estas, ¿no? Bueno, ¿cómo se planean las ventas dentro de una empresa? Pues generalmente en el mes de octubre se desarrolla el plan de ventas del siguiente año y en ese plan de ventas pues se tiene en cuenta de acuerdo a los requerimientos que del área de planeación o gerencia, que es cuando planeación o gerencia analiza cuánto le va a costar a la empresa estar todo el 2026 en el mercado, cuánto le cuesta la nómina, los costos fijos, los costos variables, los gastos, el pago de impuestos, cuánto le va a costar. Eso genera que la empresa requiera un ingreso mínimo durante el año que se divide en diferentes meses y de ahí se empieza a trabajar el presupuesto de ventas. Adicionalmente a ese requerimiento, se le suma una rentabilidad esperada para los accionistas, ¿cierto? Para los propietarios de la empresa. Y entonces, pues se pronostica así mismo lo que se debe vender en el siguiente año. Las ventas se pueden pronosticar, por ejemplo, en unidades, cantidades vendidas, por ejemplo, por línea o cantidades vendidas a un segmento específico del mercado o cantidades vendidas por zona geográfica, por unidad estratégica de negocio, por un periodo de tiempo o por vendedor. Inclusive, la empresa puede combinarlas todas, ¿cierto? Y tenerlas en cuenta para su plan de ventas. ¿Cómo miden si las ventas están bien o mal? Pues a través del reporte de ventas que inicia en la célula básica, que es vendedores y coordinador de esos vendedores, reportan semanalmente las ventas a la dirección comercial o a la gerencia de ventas y la gerencia de ventas hace un consolidado acerca de cómo va la empresa en ventas. Y muchas veces pues se requieren ajustes, por eso existen o promociones o más plazos o líneas de crédito para incrementar el volumen de ventas. Bueno, también puedo pronosticar las ventas en pesos, o sea que analizo no solamente la cantidad de producto que voy a vender, sino también las ventas en pesos, igualmente por línea, por segmento, por zona geográfica, por unidad de negocio, por periodo de tiempo o por vendedor, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay unas fluctuaciones de los precios porque no en todas las zonas y territorios los precios son los mismos, ¿cierto? Pueden cambiar. Y también, pues, su medición se basa en el reporte de ventas. Bueno, tiene que analizar también la participación dentro del mercado. Entonces, bueno, ¿qué será eso de participación en el mercado? Por allá, alguna vez en la guía 1, creo que lo alcanzamos a explicar. Sin embargo, aquí recordemos un poquito qué es mi participación en el mercado y para qué me sirve. Hagámoslo aquí con un grafiquito básico. Entonces, la participación quiere decir la cantidad de mercado o de ventas que yo tengo en un territorio determinado. Entonces, por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, coloquemos aquí. Bueno, si vamos a analizar la participación en el mercado, tengamos en cuenta que generalmente el mercado se representa con un círculo, ¿cierto? Que muchos lo llaman una torta. Entonces, supongamos que estoy midiendo una ciudad intermedia, por ejemplo, vamos a medir en Armenia, eh, perdón, vamos a medir aquí en Armenia. Me está haciendo aquí un contacto raro esto. Bueno, un segundo. Listo. Vamos a medir en Armenia con una población de, pongámosle, mal contados 500.000 habitantes, el tamaño del mercado de los huevos, aduciendo que cada persona es igual o representa un huevo por día. Entonces, en ese caso, el tamaño de este mercado podría ser de 500.000 huevos por día, ¿cierto? Si se calculara de esa manera. Eh, Ahora se analiza cuántas marcas de huevos se venden en la ciudad de Armenia y esas marcas de huevos entonces se empiezan a representar, ¿cierto? O se empiezan a dividir en diferentes
en diferentes tamaños de mercado de participación. Entonces vamos a inventar, pues porque no conozco esta cifra, pero supongamos que Huevos Quique en Armenia tiene, por ejemplo, el 24% del mercado. Otras marcas como Huevos A, Huevos B, Huevos C, Huevos D, pues tienen diferentes participaciones. El tamaño de la porción de mis ventas representa entonces mi participación dentro del mercado, ¿cierto? Si la marca A quiere incrementar su participación, pues tiene dos opciones. Uno, quitarle, por ejemplo, un pedazo de la participación a otra marca, que esto iría directamente en la competencia, o lo otro, incrementar el tamaño de la torta, o sea, hacer más grande el mercado. ¿Y cómo se logra hacer más grande el mercado? Pues cuando la empresa empieza, por ejemplo, a identificar otras localidades. Entonces le sumo al pedacito que me corresponde de Armenia, le sumo, por ejemplo, municipios. Entonces ahí estoy ampliando el tamaño de mi mercado. Entonces las empresas permanentemente, para tener en cuenta ese presupuesto de ventas, tienen en cuenta cuánto es su participación. Aquí, en el caso de los huevos, en algunas marcas, pues el consumo se hace por hogar. Por ejemplo, los lecheros miden el consumo es por hogar, no por persona. Pero son, pues, mediciones, digamos, prácticamente similares las que se desarrollan. Entonces, ¿cómo hacen los gerentes para medir la participación del mercado? Pues, si estamos hablando de una empresa de consumo masivo, generalmente ellos compran las cifras a Nielsen, que es la empresa en Colombia, es una multinacional, pero en Colombia es la más grande investigadora de mercados, a la cual una empresa le puede comprar información. Entonces, Nielsen, ¿qué hace? Pues Nielsen a las demás empresas les compra su información y en contraprestación les da el informe Nielsen. Entonces, un gerente de ventas sabe exactamente todos los lunes cómo se comportó el mercado la semana pasada en cuanto a crecimiento y en cuanto a participación, ¿sí? Si la empresa es muy pequeña y no puede pagar Nielsen porque es digamos, es un valor muy alto, pues le queda mucho más difícil, pero, por ejemplo, algunas asociaciones o, por ejemplo, gremios como la Cámara de Comercio, por lo general, en cada ciudad hacen esos estudios por tipo de mercado. Entonces, analizan el crecimiento del mercado en Pereira de las confecciones. ¿Qué debe hacer el empresario? Pues estar vinculado a las cámaras de comercio o a COPI o ANDI. ANDI es Asociación Nacional de Industriales. ACOPI es Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Entonces, a cada una de ellas irles comprando la información para conocer ese tipo de datos y poder medir su participación en el mercado. Otro elemento que mide el gerente de ventas es el posicionamiento de la empresa y del producto. Ese término posicionamiento lo que quiere decir es qué lugar ocupa en la mente del consumidor, si está en el primer lugar o en el quinto o en el décimo, y eso tiene mucho que ver con dos cosas. Primero, la experiencia del negocio, es decir, cuánto tiempo lleva el negocio en el mercado, y segundo, con la publicidad. Mientras más publicidad tenga, el negocio es más altamente reconocido, está mejor posicionado, y algunos elementos son muy importantes dentro de ese posicionamiento. Por ejemplo, la gente, cómo considera mi precio, cómo considera la calidad de mi producto, cómo considera mi servicio. Eso hace parte de ese posicionamiento, ¿no? Bueno, quinto, un gerente de ventas también tiene que desarrollar o aperturar nuevos mercados. Eso quiere decir, pues, llegar a nuevas áreas donde el producto no se comercializa, por ejemplo, otros municipios, otros departamentos, y ya hoy en día, en el mercado de la moda, por ejemplo, es muy frecuente llegar con los productos a los mercados internacionales a través de las ventas de paquetería o courier, ¿cierto? Entonces, a través de Internet, clientes en otros países pueden estar identificando. Entonces, ese es el desarrollo de nuevos mercados. Bueno, también está el desarrollo de nuevos productos. Entonces, en ese caso, pues, la empresa debe tener una área de investigación, las empresas grandes lo tienen. Cuando la empresa grande no lo tiene, pues el gerente se reúne con el equipo de trabajo y analizan, por ejemplo, qué productos están impactando en el mercado que se puedan elaborar. Las personas prefieren, por lo general, que los portafolios de productos se modernicen o se actualicen, nuevos tamaños, nuevos sabores, nuevas composiciones, nuevos ingredientes, nuevos materiales, ¿sí? Entonces, eso pues depende mucho de esas situaciones. Bueno, el gerente es responsable de mejorar el nivel de servicio también, la forma de medirlos a través de encuestas. También es responsable de medir el indicador de satisfacción de los clientes a través de encuestas, medir el porcentaje del volumen de ventas provenientes de nuevos productos y de nuevos mercados.
eso lo analiza a través del reporte de ventas. En el punto 10, es responsable de programar las promociones de ventas. Entonces, pues las promociones son esos incentivos de corto plazo que por lo general se desarrollan para incrementar el volumen de ventas, para oxigenar más el flujo de caja, atraer más efectivo. Se hace por temporadas cortas y hoy en día es una herramienta eficaz para enfrentar la competencia. Entonces, si mi competidor hoy hace un trasnochón, yo debería programar a partir del segundo o tercer día de ese trasnochón, un trasnochón en mi empresa o un madrugón para también lograr que lleguen muchos más clientes. Entonces, estas promociones pues atraen muchos consumidores e inclusive hoy se habla mucho de los clientes cazadores de promoción, no compra, sino en promoción. Entonces él hace mercado esperando el día de que es jueves 20% en carnes. Entonces merca de acuerdo a esas promociones. Entonces son personas que están muy atentas a las actividades que desarrollan los establecimientos de comercio, ¿no? Bueno, el gerente también es el responsable de analizar el retorno de la inversión promocional. Pues todo lo que yo invierta en promociones me genera un costo para la empresa, tiene que haber una rentabilidad de esa inversión. Es el responsable del ingreso de ventas por peso gastado en ventas. Entonces, en los gastos de ventas también tengo que tener en cuenta un porcentaje de ese gasto de ventas. El gerente responsable de la contribución marginal por línea de producto. ¿Qué es contribución marginal? Que por lo general las empresas manejan diferentes tipos de productos. Entonces, algunos productos, por ejemplo, son de alta rotación y otros de baja rotación. Miremos, por ejemplo, el caso de alquería. Miremos aquí líneas de leche alquería. Bueno, alquería tiene, esperar que me salgan todas, dentro de su portafolio. Bueno, esta es la más parecida. Entonces, dentro de su portafolio, pues tenemos productos como, por ejemplo, las leches enteras, las leches deslactosadas, las leches semi-deslactosada, la leche descremada, la leche semi-descremada. Aquí no me sale la leche enriquecida. Entonces, esta es la línea de leches, pero dentro de cada línea hay una sublínea. La línea que más rota en alquería, la que más ingresos genera, es la línea entera. Pero le sigue la línea deslactosada y digamos que entre la línea entera y deslactosada son las que subsidian las otras líneas, o sea que su ingreso marginal es más alto que las otras. Eso no quiere decir que la línea que menos me produzca yo la saco del mercado. No, el objetivo es que la empresa tenga un portafolio completo para todos los gustos, pero lógico, algunas líneas, algunas sublíneas en este caso son muy costosas de mantener dentro del mercado y tienen que ser subsidiadas también por otras líneas como las líneas de más alta venta. En este ejemplo, pues estamos hablando de deslactosada y entera, ¿no? Entonces, esa tarea la hace el gerente de ventas analizando la rentabilidad de cada línea de producto, ¿no? Bueno, también analiza el estado de resultados por unidad de ventas, tiene que hacer benchmark o benchmark. Ese término benchmark hace referencia como al análisis y estudio de la competencia, identificando qué estrategias de la competencia me puedo traer para mi empresa o las puedo, digamos, extraer, mejorar e implementar. Entonces, el benchmark, digamos que es un proceso de información de mercados permanente. Entonces, las mercaderistas, impulsadoras, los mismos vendedores tienen que estar informando a su supervisor o a su jefe las novedades de la competencia, cuándo hacen promoción, qué productos promocionan, en qué consiste la promoción, dónde están participando en eventos en eventos y en ferias. Eso es benchmark o benchmark. Bueno, y como tarea 16, el gerente de ventas es responsable de analizar las tendencias de la competencia, cuáles son sus estrategias, cuál es su mercado, cuáles son sus productos y cuáles son sus características competitivas. Entonces, fíjese que si usted mira las 16 funciones de un gerente de ventas, él no las hace solo. Está hablando de funciones del gerente más su equipo de trabajo. Entonces, el equipo de trabajo generalmente recibe instrucciones para que participe dentro de esos 16 objetivos. Entonces, son personas que todo el tiempo están ocupados, sobre todo analizando cifras y pensando qué pueden hacer para mejorar el mercado. Digamos que por eso, dentro del área administrativa en las empresas, los mejores sueldos en Colombia
los tienen los gerentes de ventas, ¿sí? Porque son personas que ganan por comisión y también tienen la posibilidad de incrementar permanentemente sus recursos, sus ingresos, cuando crece el mercado, cuando crecen las ventas, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace un pronóstico de ventas? Entonces, una empresa lo puede hacer en dinero, en unidades, puede pronosticar ventas por periodo de tiempo. Por ejemplo, si hablamos de la leche, que es un producto de demanda constante, se vende leche enero, febrero, marzo hasta diciembre, casi las mismas cantidades cada vez, pequeñas fluctuaciones, pero hay productos que sí tienen picos de consumo muy altos. Por ejemplo, los gerentes de ventas de las fábricas de licores, ellos tienen temporadas muy fuertes y por eso el presupuesto varía de acuerdo a la temporada del año. Cuando son fiestas populares, los picos de ventas son muy altos. Cuando es, por ejemplo, diciembre, el pico de venta es muy alto. En temporadas como el Día de la Madre, el Día del Padre, los picos de venta también suelen crecer. Entonces, su presupuesto no es parejo. Todos los meses vender la misma cantidad de licor, ellos no lo hacen así. Tienen que hacerlo de acuerdo a las cifras históricas de las ventas pasadas y cómo se comportaron las ventas, por ejemplo, en el año 2024. ¿Qué tanto creció el Día del Padre? ¿Qué tanto creció el Día de la Madre? ¿Qué tanto creció en diciembre? En las fiestas del pueblo o de la ciudad, entonces lo hacen por periodo de tiempo. También tienen que hacer pronósticos por línea de producto, o sea que ellos deben saber, en el ejemplo que pusimos ahora, cuánta leche entera de alquería debo vender a nivel país y en cada región, pero también cuánta leche deslactosada, cuánta leche semidescremada, cuánta leche enriquecida, también se mide de esa manera, ¿no? También pueden hacer pronósticos de ventas por modelos y por número de pedidos. Por modelos es que los productos cambian y su pronóstico también cambia de acuerdo a la temporada de consumo y características del producto. Entonces sacan un modelo propio para su empresa, mezclando dinero, unidades, periodo de tiempo, línea de producto. ¿Sí? Entonces hacen como sus propias matemáticas de pronóstico de ventas para su organización, ¿no? Y otros pues lo miden por número de pedidos. ¿Qué tiene en cuenta un gerente de ventas para un pronóstico de ventas? Entonces, pues él recoge información todo el año, más o menos en octubre es donde se sientan a proyectar las ventas del siguiente año. Entonces, dentro de esa información que él recoge, está muy en contacto con el área de producción para analizar la capacidad de producción. Yo no puedo, digamos que el modelo ha cambiado mucho eh, desde este punto de vista, que hace algunos años, o tal vez ustedes trabajaron en algunas empresas, o tal vez ustedes trabajaron en algunas empresas donde lo que se hacía era eh, producir para vender. Entonces, ese producir para vender implica que ese producir para vender implica que la empresa produce todo el tiempo y luego abre canales de comercialización y genera ventas permanentemente. Digamos que a nivel global, eso pasa con muchas empresas, tanto en la India como en los países conocidos como tigres asiáticos, ¿no? Lo que es China, lo que es Japón, lo que es Taiwán. Estos países producen una gran cantidad de bienes todo el tiempo, producción en serie, no están analizando las ventas futuras, pero todo el tiempo se la pasan rompiendo mercado en todo el mundo. Entonces, marcas como Temu, como Chipper, hay otras marcas que aglutinan una gran cantidad de productos del Oriente, permanentemente hacen promociones y despachan producto para todo el planeta, ¿cierto? En el caso de ellos producen para vender. En el caso colombiano es mucho más restringido porque Colombia no es un país fuertemente exportador, entonces nosotros no producimos para vender, nosotros primero calculamos las ventas para poder producir. Entonces una empresa, por ejemplo, como Colanta, tiene una capacidad de producción de productos lácteos a partir de leche como materia prima o insumo.
Entonces, ellos dependen mucho de la oferta de leche. La oferta de leche es cuánta leche hay en los hatos lecheros para alimentar las plantas de Colanta, que generalmente están en Antioquia. Entonces, esa capacidad de producción está muy limitada. Hay temporadas donde la leche escasea, por ejemplo, veranos muy largos, y hay temporadas donde la leche abunda más, primavera o, bueno, temporada de lluvias y digamos que previo al verano, cuando las vacas pueden consumir más pasto verde, producen más leche, entonces hay más cantidad de leche. Sin embargo, uno casi nunca ve que los precios de la leche cambien, ¿sí? Porque digamos que lo que hacen estos fabricantes es que si cogieran el precio de la leche y lo suben y lo bajan permanentemente, generarían mucho descontrol. Por eso cuando hay leche, cuando hay escasez de leche, continúa con el mismo precio, pero cuando hay abundancia, sigue con el mismo precio la leche y ya lo que hacen ellos es que ven afectados sus ingresos, ¿cierto? Bien sea porque hay mayor cantidad de producto vendido o menos. Entonces, allí depende mucho de la capacidad de producción lechera. Otro elemento que tienen en cuenta es el potencial del mercado. Entonces, ¿qué tan grande es mi mercado y qué tanto crece para comprar productos? En consumo masivo, digamos que es mucho más sensible porque el potencial del mercado sí puede cambiar. Por ejemplo, miremos el caso de las gaseosas. Postobón ha visto como algunas líneas de gaseosa tradicionales, imaginémonos a Pepsi, Colombiana, Manzana, han venido perdiendo un poco el mercado porque las personas han cambiado hábitos de consumo. Entonces, por ejemplo, muchas familias ya no compran gaseosas, sino que compran otras bebidas que también las puede vender Postobón, como aguas saborizadas, té y otros tipos de productos. Entonces, el potencial del mercado puede cambiar y eso depende de gustos, preferencias, inclusive del poder adquisitivo. En muchas partes de Colombia, digamos que se ha afectado un poco el ingreso de las familias por cuestión de la inflación, por cuestión de malas vías de comunicación de transporte de mercancía terrestre, por concepto de desempleo. Entonces, el consumo puede subir y variar y bajar constantemente, ¿no? Bueno, la opinión del personal de ventas y distribuidores es importante. Es una empresa como Colanta, ya tiene registrado en su base de datos cuánto vende cada cadena de supermercados a nivel país. Cuánto vende Carulla, cuánto vende Tiendas Olímpicas, cuánto vende, bueno, el Grupo Éxito. Entonces, ellos atendiendo a esas ventas que se llaman ventas históricas, entonces atendiendo las ventas del año pasado, analizan también cuál sería el volumen de ventas, inclusive diario, en un producto como la leche, porque para muchos establecimientos se surte esa diario, ¿no? Bueno, también deben tener en cuenta las estadísticas de ventas de esa empresa. Entonces, por ejemplo, Colanta analiza cómo fueron sus ventas en el año 2024 y de acuerdo a eso, pues el crecimiento del ramo o el crecimiento del sector también tiene impacto y ajustes por variables políticas y económicas. Sí, yo diría que si miramos el sector lácteo, no ha cambiado mucho. Las familias siguen consumiendo productos lácteos. Las ventas no han caído mucho y la ventaja es que el producto lácteo, pues al no ser un producto tan costoso y hace parte de la canasta familiar, pues las familias también lo pueden consumir regularmente, ¿sí? Entonces, todas estas variables y otras más, ¿no? Estas son como las más utilizadas, son las que tiene en cuenta la gerencia de ventas para analizar las ventas del siguiente año. Bueno, entonces, asimismo, pues el presupuesto de ventas tiene otras variables que lo afectan. Por ejemplo, el presupuesto de producción. Ya no tanto cuánta leche saco de los hatos lecheros para Colanta, sino también mis plantas en Colanta, cuánto pueden producir de leche y derivados lácteos, ¿cierto? Ese es un presupuesto de producción. También depende del presupuesto de compras. Algunas marcas pueden tener inclusive convenientes con materias primas, insumos. En alguna época, Postobón quiso crecer mucho más, pero lo afectó la producción de envase. No había mucho envase disponible. Entonces, hay ciertos materiales que también pueden afectar mi producción, ¿sí? Bueno, presupuesto de mano de obra, presupuesto de gastos de operación, presupuesto de inventarios, presupuesto del área de tesorería y estados financieros de la empresa. Todos ellos influyen también en el pronóstico de ventas de las organizaciones. Por eso es que en octubre, cuando se reúne el gerente de ventas, quien convoca la reunión por lo general es el gerente general de la compañía y reúne todas las áreas. Reúne el área de finanzas, el área de producción, el área de comercialización, el área de logística y entre todos
arman un presupuesto de ventas, pues teniendo en cuenta todas estas características, ya hablando pues a nivel de una empresa grande. Para una empresa más pequeña es un poquito más fácil. Y si es una empresa comercializadora, entonces pues ahí no hay que tener, digamos, tanto afán de generar cuál es el presupuesto de producción, siempre y cuando pues yo tenga un proveedor que me esté generando los productos. Por ejemplo, el Almacenes Éxito tiene un presupuesto de ventas, ellos no son fabricantes, pero ese presupuesto de ventas se apalanca también en la capacidad que tienen sus proveedores de entregarles mercancía a tiempo. Entonces, el área de compras, diría que es el sector más complejo dentro de Almacenes Éxito, es la encargada de monitorear que los fabricantes envíen a las tiendas Éxito en el momento oportuno y en el momento requerido los productos durante todo el año, porque eso es lo que va a alimentar entonces sus ventas anuales, ¿no? Bueno, ¿cómo se planean las ventas? Entonces, bueno, hay una estrategia, esta fue creada y me olvidó. Bueno, en la década del 90, miremos aquí, quién creó el Balance Scorecard. Bueno, el Balance Scorecard es creado por Robert Kaplan y David Norton en el año 92. Entonces, digamos que ellos, bueno, este modelo es viejito, pero se sigue utilizando. Ellos identificaron como cuatro áreas fuertes en la empresa con las cuales yo puedo trazarme mis objetivos y trabajar todo el año. Entonces, por ejemplo, analizaron el área financiera, el área de gestión de clientes, que por lo general es el área comercial, el área de procesos internos, que por lo general es la parte administrativa, y el área de aprendizaje y desarrollo, que eso viene usualmente de gerencia. Entonces, para yo hacer como un tablero de control y planear con base en ese y hacerle seguimiento todo el año, tuvieron en cuenta, por ejemplo, en el área financiera, los objetivos de crecimiento del mercado y alta contribución. Entonces, ¿qué tanto crece mi sector? Los indicadores, pues analizar el crecimiento de ventas del mercado y el crecimiento del margen de ganancia y se trazan una meta, por ejemplo, crecer en el año el 2% o 5 puntos con respecto al año anterior. Sí, se trazan diferentes objetivos. En la sección de cliente, que es manejada por el área comercial, entonces analizan cómo se plantea el valor agregado y la fidelización de clientes. Mis indicadores van a ser la satisfacción del cliente y la frecuencia de permanencia. Estos dos son cifras estadísticas, ¿cierto? Que las saco a través de encuestas o del CRM también. Las metas son superar, por ejemplo, el 80% en la satisfacción de los clientes y generar compras mensuales continuas en la misma familia o en el mismo consumidor, ¿no? Y las iniciativas podrían ser, por ejemplo, proponer el rediseño de un producto o un programa de administración de clientes. Si estoy mirando el área procesos internos, que por lo general tiene que ver con la parte administrativa, incluye, por ejemplo, producción y logística, entonces me concentro en la calidad, la innovación y la entrega oportuna. Los objetivos, mantener o superar la innovación, entregar oportunamente los productos y los indicadores, pues van a ser las estadísticas de entrega y los indicadores de calidad. Y las metas, por ejemplo, reducir el 3% de desperdicio y reducir el 5% de los reprocesos y entregar máximo en 12 horas. Y las iniciativas, pues mejorar el sistema de calidad y rediseñar procesos. Entonces, este balance le permite a la gerencia identificar cuáles serían las tareas de producción y administrativa durante el periodo del año, ¿no? Y cuáles son las actividades que va a desarrollar la empresa de aprendizaje y desarrollo durante el periodo. Esto tiene que ver con la generación de habilidades o desarrollo de habilidades y mejorar la actitud de servicio. Entonces, el objetivo es desarrollar habilidades, actitud de servicio, los indicadores son apreciación del desempeño de satisfacción del cliente y una meta que puede ser a manera de ejemplo, mantener mínimo el 80% de apreciación del desempeño, o sea, que cada empleado haga por lo menos el 80% de las tareas que le corresponde. Y los incentivos, pues un programa de desarrollo de habilidades y una encuesta de satisfacción. Entonces, estos tableritos, pues no tienen mucho que ver con el área de asesoría comercial, pero sí es importante que los conozcan, porque en algún momento usted puede hacer parte del área comercial de establecer un cuadro
de control para la empresa, ¿cierto? Para la planeación. Tenemos el presupuesto de ventas, entonces, y la cuota de ventas, perdón un segundo, cómo se desarrolla. Bueno, entonces tenemos aquí, para establecer la cuota de ventas, que ya dijimos que viene del presupuesto de ventas. Es decir, presupuesto es lo que la empresa tiene que vender en un periodo de tiempo, ¿no? Y la cuota es lo que tiene que vender cada uno de los vendedores. Entonces, depende del tipo de empresa, pues las cuotas se pueden calcular por volumen en dinero, por volumen en unidades, también hay una cuota de número de visitas a clientes, también hay una cuota de apertura de clientes nuevos. Pueden haber cuotas, por ejemplo, de ventas a clientes nuevos, pero también ventas a los clientes antiguos. Por ejemplo, atraer nuevos clientes se llama cobertura, ¿cierto? Más clientes nuevos, pero al mismo cliente venderle más se llama incrementar la numérica, o sea que al mismo cliente le vendo más unidades. Eso también hace parte de las cuotas de venta, ¿no? Y también puedo calcular cuotas de ventas con base en los promedios de los pedidos y en la rentabilidad de cada periodo. Ahora, miremos aquí este ejemplo. Aunque una empresa debe tratar de no tener estacionalidad en sus ventas, eso depende mucho del tipo de producto, en la práctica existe una estrecha relación entre las cuotas y las variaciones estacionales. Por ejemplo, si las ventas totales anuales han sido en promedio durante los últimos 3 años de 1.820 unidades al año, si las ventas en promedio de enero ha sido durante los últimos 3 años de 128 unidades, en febrero de 136 unidades, el índice de estacionalidad de enero sería coger ese 128 y dividirlo en 1.820. O sea, cojo las ventas del periodo 128 y las divido en el total de las ventas del año. Eso me da que ese mes tuvo una participación del 7.32% de ventas, ¿sí? Y cada mes, lógico, pues tendría diferentes comportamientos, ¿no? Si para el próximo año se prevé no vender 1.820, sino vender 2.712 unidades, que eso es un 49% adicional, las variaciones estacionales para enero y febrero serían entonces, cojo esas 2.712 y la multiplico por el porcentaje del mes de enero inmediatamente anterior, que dijimos que nos dio el 7.033. O sea que en enero se podrían vender, o la cuota de ventas de enero sería de 190 unidades y la de febrero sería de 202 unidades. Con este ejemplo, se muestra cómo las empresas, a partir de las ventas históricas, o sea, del año pasado, calculan las ventas mes a mes porque generalmente las fluctuaciones no son muy altas, ¿sí? Pueden que haya periodos más altos o más bajos. Digamos que aquí en este ejemplo, pues son muy parecidas las ventas de cada mes, pero como les decía, en el caso, por ejemplo, de productos relacionados con las navidades, como natillas, buñuelos, licores, ellos tienen un porcentaje de ventas mucho más alto, porque yo diría que en enero se vende casi lo mismo que se vende durante todo el año. Entonces hay empresas que pueden alcanzar, por ejemplo, una cuota de ventas de diciembre equivalente al 80% de las ventas de todo el año. ¿Sí? Entonces, lógico, pues sus cuotas de ventas varían también bastante, ¿no? Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta para establecer las cuotas de ventas? Pues la gerencia analiza que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que es la empresa, ¿no? Un gerente no puede decir, no, incrementemos las ventas en un 50%, porque eso no depende tanto de uno, depende más del mercado. Entonces, en ese caso, pues él tiene que tener una propuesta muy realista. Segundo, que sea equitativo, es decir, que todos los vendedores deben tener en cuenta el crecimiento de sus propias zonas para su volumen de ventas. Lógico que, de acuerdo al territorio, las ventas pueden cambiar, ¿no? De un vendedor a otro. No es lo mismo los vendedores que atienden zonas en Bogotá a los que atienden zonas en ciudades más pequeñas como Ibagué, Pereira, Neiva,
Entonces, pues las ventas son muy diferentes. Flexibilidad, entonces hay que tener en cuenta que aunque las ventas son responsabilidad directamente de las personas a cargo del área comercial, es decir, los vendedores, hay muchos otros elementos que afectan el volumen de ventas, como condiciones externas, condiciones del mercado, capacidad de pago de los clientes, orden público, problemas de comunicación por las vías, ¿sí? Etcétera. Y mantener también un plan de incentivos, pues que sea alentador para que las personas quieran cumplir con su cuota de ventas. Bueno, ¿cómo se determina el tamaño de la fuerza de ventas? Entonces, pues se divide el número total de clientes en grupo, bien sea por zona geográfica, por ramo, por categoría, según convenga. Esto pues depende de cada tipo de empresa. La gerencia, de acuerdo con las estadísticas, determina el número de visitas de ventas que requiere proporcionar cada vendedor a sus clientes. Y bueno, cuando hablamos de visitas, nos referimos más que todo a la venta externa. Recordemos que existen varios formatos comerciales. Uno de ellos es, por ejemplo, la venta de mostrador, también conocida como venta interna. En ese caso, el vendedor no sale a buscar clientes, sino que los clientes vienen a su negocio. Por ejemplo, el dependiente de mostrador, el vendedor de una panadería, el vendedor en un restaurante. Entonces, depende mucho del tráfico del personal, ¿sí? Las estrategias para atraer gente, pues ya estarían orientadas, por ejemplo, a la publicidad o al seguimiento a clientes ya cautivos por la empresa. Pero cuando hablamos de visitas, nos referimos a que hay unos vendedores que tienen que cumplir sus cuotas a partir de visitas de ventas. Imaginémonos una empresa que importe maquinaria, que importe maquinaria para actividades gastronómicas. Entonces importan hornos, importan batidoras, centrífugas, máquinas para hacer café. Imaginemos que ese es el tipo de empresa. Esa empresa, que es una importadora, pues no puede sentarse a esperar que de un restaurante la busquen para que lo surta en elementos para gastronomía y para cafetería, lo que se conoce como barismo. Entonces, esa empresa usa vendedores. ¿Qué hacen los vendedores? Pues visitan permanentemente restaurantes, baristas, cafeterías, pequeños emprendedores, por ejemplo, de negocios mucho más pequeños. Entonces, esas visitas, pues hay que hacerlas determinado tiempo o determinadas veces durante el año. Entonces, depende mucho del número de visitas y eso cambia para cada una de las empresas. Por ejemplo, si estamos hablando de un laboratorio farmacéutico que tiene visitadores médicos, ellos sí visitan sus clientes una, dos, tres, hasta cuatro veces a la semana y tienen que hacerlo durante todo el año. Entonces, en ese caso, pues tienen que multiplicar cuántas visitas en el año tienen que hacer por el número de clientes que tengan para saber cuántos hay, ¿sí? Entonces, bueno, con este ejemplo es más fácil entenderlo. Una importadora de productos de tecnología requiere conocer el número de vendedores requeridos para visitar dos líneas de productos. Los clientes de productos de la línea A son 600 y requieren 40 visitas anuales. La línea B tiene 1.800 clientes y requieren 24 visitas anuales. El vendedor promedio de la empresa realiza 1.200 visitas anuales. Entonces miremos 1.200. Miremos acá un momento. Si yo estoy haciendo 1.200 visitas en el año y lo divido 365 días del año menos 52 domingos, dividámoslo en 305 días. Bueno, una persona hace 4 visitas al día, o sea que visita 4 establecimientos por día. Entonces la pregunta es, ¿cuántos vendedores requiero? Entonces cojo los 600 clientes de la línea A, lo multiplico por 40 visitas que requiere en todo el año y a eso le sumo los 1.800 clientes de la línea B multiplicado por las 24 visitas que requiere el año y ese volumen me va a dar el total de visitas requeridas al año y lo divido en 1.200, que son la máxima cantidad de visitas que un vendedor promedio puede realizar durante un año. Entonces, bueno, la matemática básica me dice que eso me da
67.200, lo divido en 1.200 y eso me da 56 vendedores. O sea que esta empresa requeriría 56 vendedores que hagan visitas a esos 2.400 clientes durante 4 visitas, 4 visitas diarias. O sea que un vendedor impacte 4 clientes por día requeriría 56 vendedores. Con esa cifra, el gerente de ventas ya calcula que de acuerdo al número de clientes que tenga. Ahora, si la empresa es nueva, pues es más difícil porque recuerden que no tengo los clientes ya comprándome productos, sino que van a ser clientes nuevos. Entonces, el trabajo de prospectación es mucho más complejo. Entonces, yo diría que requeriría iniciar también con unos 50 vendedores mientras abre el mercado. Y eso, lógico, es un costo alto para la empresa porque pero ustedes saben que los resultados no se ven de la noche a la mañana, ¿no? Sino con el pasar de los días, inclusive de los meses. Bueno, ¿cómo se supervisa y controla a los vendedores? Pues realmente eso depende de cada empresa. Hay muchas formas de hacerlo. Esta es una muy común utilizada para venta externa, donde el jefe de ventas o el coordinador analiza el desempeño de los vendedores a través del registro de las visitas. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, en un día voy a alcanzar a visitar 8 clientes. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, en preventa, nosotros en Arquería hacíamos 60 visitas diarias. Un solo vendedor visitaba 60 tiendas. Pero eso puede cambiar mucho. Por ejemplo, un vendedor de Postobón puede hacer entre 70 y 80 visitas por día. O sea que en un día impacta, por ejemplo, 80 tiendas, pero porque es preventa. Nosotros teníamos en la Arquería autoventa, entonces es un poquito más demorado, pero la idea era impactar unas 30 tiendas en el día. En este ejemplo, se presume que este vendedor va a impactar 8 clientes en el día, entonces aquí coloca la hora de la visita, el nombre del cliente o del prospecto, la ubicación con su teléfono, el objetivo de la visita y las observaciones. Ese es el documento, también conocido como rutero, que le permite al coordinador analizar qué hizo ese vendedor. Sí, porque recuerden que el vendedor pues tiene un trabajo externo, está en las calles buscando clientes o cobrando cartera o mirando reclamos sobre productos o monitoreando un despacho o una entrega de un pedido. Hay muchas funciones que ellos hacen en cada una de estas visitas. Entonces, ese es un documento que sería como un rutero diario, ¿no? También tenemos este reporte de trabajo que está analizando la misma información, pero me está diciendo entonces cuándo se pronostica la próxima visita a los clientes. Entonces, cuántos calculó visitar, cuántos realmente visitó. O sea que para llenar este informe yo requiero hacer un trabajo de prospectación, ¿no? Que ahora miramos básicamente qué es eso, qué es lo que hacen los vendedores externos, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro modelo de plan de trabajo parecido al anterior, pero un poquito más completo. Este me está mirando, por ejemplo, cuándo fue la última visita, motivos de la visita, cuánto compró anteriormente, sí, requiere más información. Sin embargo, pues siempre se recomienda, mientras más sencillo sea de utilizar y de llenar, pues es mucho mejor, porque se pierde menos tiempo en tareas administrativas. Sin embargo, esta información es bueno tenerla si yo como jefe de ventas la estoy registrando en alguna parte, o si no se convierte en información en una ficha de papel, ¿sí? Pero si yo la estoy registrando en alguna parte, me sirve para estadísticas, me sirve para conocer, por ejemplo, qué es lo que pasa con los resultados más frecuentes, qué pasa cuando la venta o el pedido es cero, qué pasó ahí, ¿sí? Porque no, sus 8 clientes no siempre le van a comprar, habrán fechas en las cuales no compren, entonces usted hizo visita pero no generó pedido, eso usualmente pasa. Entonces hay que tener mucha flexibilidad con esa información, ¿no? Bueno, ese otro folleto que ustedes ven acá, otra planilla, se llama el plan diario. La idea es que el vendedor, por ejemplo, los viernes o los sábados, muchas veces los vendedores no hacen ruta los sábados. La ruta se hace de lunes a viernes. El sábado se hace la parte administrativa. Entonces aquí le pido yo al vendedor que me planee el trabajo de la próxima semana, que va a ser el lunes, el martes y así hasta el viernes.
Entonces, aquí, por ejemplo, está discriminado por horas, que tiene pensado visitar a las horas, qué clientes tiene pendientes, cuáles son las ofertas para el día, qué tiene pendiente con el jefe de entregar, por ejemplo, reportes, informes, y qué tiene pendientes con otros compañeros de trabajo. Esta planillita sería para el supervisor de ventas, para que se sentara a revisar eso, a recibirlo los sábados y lo analiza ya lunes, martes y miércoles. Recordemos que el supervisor de ventas casi nunca va al campo a hacer acompañamiento, sino que él hace la parte administrativa. Entonces, este documento a él le serviría para analizar muy bien el comportamiento de sus ventas, ¿no? Bueno, y también los vendedores deben tener en cuenta el análisis de los clientes según su categorización. Esta categorización pues puede cambiar. Se utiliza siempre el modelo de Pareto, que nos dice, por ejemplo, que el 20% de los clientes nos generan el 80% de los ingresos. Lo importante es que yo identifique cuáles son esos clientes más importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, se asume que un vendedor debe tener 20 clientes categoría A, que le generan el 80% de la cuota de ventas de él. Debe tener 20 clientes categoría B, que le generan el 15%, y debe tener 60 clientes categoría C, que le generan el 5%. Para calcular que si realmente los clientes son A, B y C, pues la única forma es hacer un análisis estadístico de sus compras durante los últimos por lo menos 3 meses. De esa manera me voy dando cuenta cuáles clientes son los más importantes. Y, por ejemplo, imaginémonos que este sea el Pareto de un vendedor de productos Colombina. Colombina tiene venta TAT, que es tienda a tienda. Entonces, habrán ciertas distribuidoras o mini mercados o supermercados que sean clientes A para ese vendedor. Pero habrán negocios chiquitos, la chaza de barrio, la señora que vende los tintos cerca al terminal. Ellos son clientes tipo C y sumando esos clientes me generan el 5% de los ingresos. Entonces uno pensaría, bueno, pero ¿por qué invertirle tanto tiempo a un cliente que me genera solamente, hace parte del 5% de mis ventas? La respuesta está en que si usted pierde un cliente tipo C, pues no afecta mucho la empresa, pero le abre paso a la competencia. Entonces, por eso debo tener muchos clientes tipo C para cerrar un poco el paso a la competencia y más poquitos clientes A y B, porque son los que más cuidado requieren. Por ejemplo, un cliente A que se me vaya para la competencia, pues me está generando un problema financiero complejo, ¿sí? Entonces, por eso los vendedores, o más que todos los gerentes de venta, son los que tienen que analizar la importancia de cada cliente. Y en algunos casos existen, por ejemplo, en empresas como tal vez Alpina, algunas cuentas que son clientes. Imaginemos el cliente de cadena Éxito para Alpina. Pues Éxito para Alpina es un cliente tipo A y posiblemente no lo maneje una sola persona, sino un equipo. Ese equipo depende de la función de un cargo que generalmente se llama Key Account o gerente de cuenta. Entonces se nombra un gerente de cuenta, él maneja solamente cadena Éxito, pero a nivel país para la marca Alpina, ¿sí? Entonces hay ciertos cargos que apoyan el área comercial, pero realmente también son vendedores, pero pues, tienen nombres diferentes, porque son responsables también de las cuentas de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese gerente o administrador de cada cuenta? Pues analiza políticas de precios, descuentos, ofertas, concursos o sorteos para ese cliente, mantiene incentivos también y mantiene incentivos para ejecutivos de cuenta, que son las personas que apoyan el proceso de venta, digamos, a nivel cara a cara con el cliente. ¿Sí? Entonces, cuando se tienen los ABC, pues generalmente la gerencia comercial se encarga de los A, mientras que la fuerza de ventas, pues se encarga de los B y de los C, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, cómo tengo en cuenta, por ejemplo, la información de los clientes. Vamos a suponer que en el grupo A tengo 3 clientes, entonces analizo las ventas en dinero, por ejemplo, mensualmente, la participación en las ventas de ese vendedor, ese cliente, cuánto participa con las ventas totales y la participación en utilidad. Este ABC,
por lo general es más que todo potestad del coordinador de ventas, ¿cierto? Él es el que debe conocer cómo se comporta cada cliente dentro de su equipo de ventas y en qué categoría podría estar, ¿no? Bueno, y aquí tenemos un cuadro que también le ayuda al coordinador de ventas a analizar entonces la importancia de cada producto o composición del portafolio. Eso quiere decir que dentro de todas las ventas que le hizo su equipo de vendedores, vamos a suponer que están los productos de la A a la K, este sería el nombre del producto, cuánto vendió en pesos y qué porcentaje del total de ventas y cuántas son las ventas en unidades. Entonces, estos cuadritos se hacen muy fácil. Bueno, en Excel también. Algunos ya más sofisticados manejan Power BI, que me permite traerme cuadros de Excel y hacer presentaciones, sobre todo estadísticas, ¿no? A través de los dashboards que me permiten ver los cambios en cada una de las cifras. Entonces, esto le permite también al coordinador de ventas identificar cuáles son los productos de más alta venta. Y también, pues, se le propone a los vendedores que hagan más esfuerzo en esos productos, pues, porque son los que generan mayor rentabilidad o una mayor rotación de las ventas. Bueno, una tarea muy importante de la fuerza de ventas es la prospectación. Más adelante vamos a hablar un poquito más de prospectación, pero aquí vamos a identificar algunos elementos básicos. Por ejemplo, prospectar, pues es sencillamente la búsqueda sistemática de clientes, ¿no? Y esos clientes o interesados, ¿cómo los convierto ya en compradores? Entonces, cualquier persona que necesite mi producto puede ser susceptible de ser un prospecto, pero es un prospecto calificado si cumple con estas tres condiciones. Necesita mi producto o servicio, tiene capacidad de compra o capacidad adquisitiva y tiene capacidad de decisión. Ahí ya lo convierto en un prospecto. Entonces, una de las funciones de los vendedores es que permanentemente estén prospectando clientes y para eso pues existen diferentes fuentes. Aquí están de pronto las más utilizadas, que la prospección interna hace referencia a cuando yo prospecto utilizando bases de datos de mi misma empresa. Por ejemplo, clientes inactivos. Para una empresa, un cliente inactivo es una persona que no ha comprado por más de 90 días. Si yo emito eso en un listado y pongo a que los asesores comerciales busquen cita con ese cliente, pues sencillamente voy a empezar a buscar la forma de reactivar a algunos clientes, ¿no? También están, por ejemplo, los clientes que tengo registradas en las planillas que vimos anteriormente, pero que no compraron. O sea que ya se les habló del producto, ya se les escuchó las objeciones que tienen, no se pudo cerrar la venta, o sea, no compraron, pero los puedo dejar pendientes para una futura ocasión. Sí, entonces también pueden ser. Y una muy importante es esta que está aquí de tercero, que son los referidos por los otros clientes. Cuando un vendedor tiene un cliente muy satisfecho, entonces es fácil hacer que ese cliente recomiende a otros compradores. Eso es lo que se conoce como los referidos. Inclusive muchas marcas, que ustedes han visto tal vez en publicidad en medios masivos o por internet, el banco Avevillas le genera puntos de valor a un cliente que traiga otro cliente. Y los puntos de valor los puede convertir, por ejemplo, por premios o por dinero. Entonces, prácticamente es como si yo le pagara comisión a otro cliente para que me trajera un cliente nuevo, pero es un procedimiento que funciona muy bien en las empresas. Otra forma de prospectar es a través de las llamadas en frío. Eso es lo que hace en telemercadeo, por ejemplo, marcas como WOM, como Claro y como Movistar, que no sé si ustedes han recibido llamadas de esas empresas que llaman en cualquier momento, varias veces en la semana al mismo cliente y le ofrecen permanentemente el portafolio de productos, ¿cierto? Casi que se ponen canzones insoportables porque muchas veces uno puede recibir en la semana hasta 4 o 5 llamadas ofreciéndole un producto que no requiere, pero eso es el trabajo del telemercadeo. Ellos que utilizan bases de datos que se las venden otras empresas. Entonces, si usted compró su línea en en algún operador telefónico, alguien de esa empresa le vendió a otra marca el listado para que ellos lo llamen y usted se cambia. Entonces, pues todo eso se mueve dentro del mercado negro de las bases de datos, pero existe y así funciona. Bueno,
Otra forma de prospectar es hacer guardia de venta en la oficina, que es cuando se habla ya de punto de venta. Así funciona, por ejemplo, los vendedores de concesionarios de vehículos. Ellos una vez en la semana o 2 veces les corresponde punto de venta y el resto del tiempo están en la calle. Entonces se rotan el punto de venta también, ¿no? Bueno, y también llamadas a los clientes buscando, por ejemplo, esos referidos. También se puede utilizar a través del telemercadeo. Bueno, se pueden utilizar directorios telefónicos de profesionales o directorios comprados en cámaras de comercio, asociaciones y otras empresas. Generalmente esas bases de datos contienen información del contacto y algunas características particulares. Usted puede comprar información en la cámara de comercio, por ejemplo, de personas naturales o jurídicas que estén registradas en cámara y ellos le venden a usted la información, por el fin de que usted haga entonces con ellos gestión comercial. También está la prospección directa, que este ya es un trabajo que se llama marketing de guerrillas, que es el peinado de zona, por ejemplo, las ventas puerta a puerta que hacen algunas empresas de comunicación celular. También yo puedo hacer puerta a puerta en el mercado industrial, o sea, en oficinas. Si yo vendo, no sé, tengo una comercializadora de productos de protección personal, pues puedo visitar empresas ofreciendo un diagnóstico gratis y miro qué requieren, ¿cierto? Para poder identificar entonces qué producto les puedo ofrecer a ellos. Eso se conoce como un peinado de zona. Entonces se le entrega una zona geográfica a cada asesor para que haga el barrido e identifique las necesidades que los clientes pueden tener, ¿no? Bueno, prospectación por promoción, ¿sí? Cuando promuevo productos en exposiciones, ferias, exhibiciones en eventos. Hoy en día los centros comerciales abren mucho las puertas para eso, ¿no? Para que se haga ferias comerciales dentro de los mismos centros comerciales, apoyando, por ejemplo, las pequeñas unidades productivas, ¿no? También puedo hacer prospección institucional, que es prospectar en empresas, bien sea del Estado o privadas, cuando mi producto, por ejemplo, tiene una connotación industrial también, ¿no? Y también muy utilizada la prospectación por medios digitales o prospección por medios digitales, que se hace a través de la emisión de formularios donde el cliente llena su información y esos formularios los coloco en WhatsApp, Instagram, TikTok y Facebook. Para que el usuario llene la información se le da un incentivo, por ejemplo, una inscripción gratis o participar dentro de un sorteo, una rifa. Entonces ellos lo llenan a través de cualquier base de datos y me puede llegar. Y otra forma de hacerlo es que también en esas redes sociales yo ponga hipervínculos hacia mi página principal. Eso se conoce como página de aterrizaje. Entonces, o landing page, que es lo mismo. Entonces, esa landing page hace que usted desde WhatsApp, Instagram, TikTok o Facebook, dándole clic a un enlace, llegue directamente a mi página, por ejemplo, buscando una promoción, buscando algún tipo de beneficio comercial también, ¿cierto? Se maneja bastante. Bueno, ¿por qué muchas veces no funciona la prospectación? Pues digamos que hay muchas variables, pero esta encuesta de Confecámaras nos dice que hay un tiempo de traslado de los vendedores hasta donde está el cliente. Es decir, que el 40% del tiempo laboral, que son 8 horas, se le va en recorridos para llegar a donde los clientes. El tiempo que realmente le dedica a la entrevista de venta es del 20% nomás. También existe una improductividad debido a que el vendedor no hizo una buena prospección, no sabe para dónde va, no conoce nada del cliente, no tiene calculado el cliente qué puede llegar a requerir, necesitar, ¿sí? El tiempo se desperdicia esperando que el cliente lo reciba. Eso puede pasar también, pasa mucho en la visita médica. Hay prospectos que nadie ha visitado jamás y en cambio personas que han sido visitadas por varios vendedores. Sí, eso puede pasar mucho. Por ejemplo, pasa en autoventa. En autoventa, muchos vendedores de autoventa, que son los que llevan producto dentro del carro, cuando van a un barrio, no les gusta mucho parar en las tiendas muy pequeñas, porque consideran que la tienda le deja una, dos o tres unidades, entonces para ellos es pérdida de tiempo. Pero lo malo es que están dejando a muchos clientes sin el producto. Entonces, ahí la tarea del supervisor es identificar que, que el autoventista, el que está en el carrito, visite todos los clientes. ¿Yo cómo lo hacía? Yo tenía, por ejemplo, un vendedor que él tenía que
registrarme en la planilla las firmas, las firmas no, los registros de las tiendas que visitaba. En esa época se prohibió que el tendero firmara, porque el tendero pues se negaba a firmar la visita. Entonces, pues la información que estaba ahí era la información que le entregaba a usted el vendedor, el de tienda a tienda. Entonces, lo que yo hacía es que el día anterior me iba para la ruta y le dejaba unas bolitas marcadas con el nombre de alquería al tendero y le daba un incentivo. Generalmente le regalaban 3 litros de leche para que él los vendiera y pues esa plata le quedara de ganancia a la tienda. Entonces le daba los 3 litros de leche, le daba la bolita y le decía, entréguesela al vendedor cuando venga y le haga el pedido. Entonces al vendedor, al grupo de vendedores en la mañana, nosotros entregamos ruta a las 4 de la mañana, les decíamos, bueno, en su ruta hay 3 bolas de alquería, en la suya hay 2, en la otra suya hay 3. Entonces ellos no sabían qué cliente tenía la bolita de alquería. Entonces, ¿qué les tocaba hacer? Visitarlas todas. Entonces, pues eran cosas que había que hacer para lograr mayor efectividad en las ventas, ¿no? Bueno, ¿qué hacer para realizar una prospectación o una prospección organizada? Entonces, primero, pues contar con bases de datos, segmentar esas bases de datos por territorio, tipo de actividad, capacidad económica, diseñar un plan de prospección que permita sistemáticamente llegar a cada segmento, asignar una cantidad de prospectos a cada vendedor para que haga citas telefónicas por correo electrónico, cualquier medio adecuado, e incluir los prospectos que han comprado en el archivo de clientes para que se les dé seguimiento sistemático. Entonces, pues la idea es que esa prospección nos permita estar identificando permanentemente nuevos clientes para hacer crecer la cartera de clientes de la empresa. Bueno, esta es una ficha también utilizada para el control de prospectos. Entonces trae el nombre del representante, la zona, la fecha de apertura, la clave de ese representante, generalmente un código que es el que uno mete en el sistema para que le identifique el vendedor, cuál fue la fecha de ingreso de ese representante y cuáles clientes son los que ha prospectado. Entonces ahí está la información del cliente, que es la misma que yo alimento en el CRM. Entonces aquí coloco pues el nombre del prospecto, la dirección, teléfono, fax, correo, potencial de compra, con quién se contactó, de qué hablaron, cuáles son las condiciones y posiblemente sea un prospecto fallido, pero me sirve como estadística, como información, porque el CRM me va a permitir, por ejemplo, filtrar los prospectos con los cuales no se pudo hacer el cierre de ventas, que esa es la parte importante, ¿no? Que uno le haga el seguimiento a los prospectos negativos para más adelante buscar la forma de acercarse a él, ¿no? Acá hay información adicional, si es un prospecto muy bueno, bueno, regular o malo, cumpleaños del comprador, de la secretaria, número de cuenta, gerente general. Esta información que está aquí ya es propia, pero de cuando ya el cliente se volvió un cliente real, no es solamente es un prospecto. Porque en este caso, esta ficha es de una empresa que cuenta con un jefe de compras, cuenta con una persona que hace los pagos y cuenta con un gerente general. Entonces, el vendedor debe tener buenas relaciones con todos, con el que hace las compras, con el que paga y con el gerente. Y en muchos casos, pues con la persona también de bodega, de almacenamiento, para que él pues tenga en cuenta nuestro producto, por ejemplo, una buena manipulación, un buen almacenamiento, que no pierda cadena de frío. Por eso también se incluyen datos del jefe de almacén. Entonces, fíjense que el trabajo del vendedor es un trabajo bastante completo porque pues usted requiere conocer mucho de la empresa y a muchas personas todo el tiempo, ¿sí? Y pues por eso se la pasan todo el tiempo con ellos. Bueno, acá hay otra ficha que nos puede servir de ejemplo. Es una ficha de visita a prospectos. Está la fecha, el asunto tratado, si se va a hacer una próxima visita o no, si se llegó pedido o no y las observaciones, ¿no? Bueno, entonces, mañana vamos a hablar del reclutamiento de vendedores, también como parte de la actividad que están haciendo. Pues quedamos ahí y quisiera preguntarles en este momento si ya han entonces revisado la guía. Recuerden que estamos hablando de la guía número 3
Y allá hay unas actividades que van a desarrollar, entonces la idea es que las vayan leyendo en los equipos de trabajo. Las guías, las actividades son individuales, entonces las pueden ir desarrollando. Recuerden que algunas de estas actividades incluyen visitas exteriores, entonces para que también cuando vayan a alguna zona comercial las vayan haciendo. Entonces no sé si haya preguntas con respecto a alguna pregunta con respecto a las actividades. Bueno, parece que no. Bueno, la semana pasada les envié un listadito con algunas actividades pendientes de algunos. Ya me han llegado unas de esas evidencias. Entonces también recuerden, los que tengan evidencias pendientes de la guía 2, hacérmelas llegar, cargarlas a la plataforma Sayuna para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces eso es todo por hoy y nos vemos mañana nuevamente a las 6. Mañana es martes. Ah, sí, está bien. Mañana a las 6:30 de la tarde nos veríamos nuevamente. Gracias, profe. Feliz noche. Que tengan buena noche. Feliz noche, Hasta profe. Hasta luego, mañana. profe.